Mateo capítulo 20, 25 al 28. Bueno es Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Jesús. Leamos entonces la palabra del Señor y leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice la Biblia, por muchos. Amén. Ahí dejamos la lectura. ¿Qué le parece si damos gracias a nuestro Señor por su bendita y poderosa palabra? Oremos. Buen Dios, te damos muchas gracias por tu grande amor, por tu grande bondad, Señor, porque tú hasta aquí nos has bendecido, nos has ayudado, nos has dado siempre lo que hemos necesitado en nuestra vida. Hoy venimos a darte muchas gracias y a darte a ti la gloria, la honra, porque tuya es. Señor, bendice la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Señor, te pedimos que tu palabra llegue en nuestros corazones, Señor, y que podamos hacerla nuestra, Señor, y que podamos ser cada día mejores receptores, mejores creyentes, mejores hijos tuyos, Señor, para la gloria de tu nombre. A ti, Señor, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, este tema es un tema de mucha importancia, donde tal vez hemos escuchado cantidad de mensajes, enseñanzas con respecto a este tema. Es un tema muy importante dentro de las iglesias, dentro de lo que es el liderazgo, y muchas de las veces se usan estos temas como cuando estamos iniciando año nuevo, como para enfocarnos, ¿verdad?, en lo que hacen las iglesias, en una nueva forma de pensar como nuevos líderes. Pero hemos considerado que este tema es todo el tiempo importante, no solamente a principio de año. Hoy lo estaremos tocando a finales de año para poder entrar, ¿verdad?, con un buen pensamiento de lo que es un buen líder. Pero estaremos usando varios ejemplos y varios puntos de importancia que nos ayudarán a poder ampliar un poquito más el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también el compromiso. Porque tal vez usted ha trabajado en cierta área de la iglesia y usted ha trabajado como líder en ciertas áreas, ciertos grupos, en ciertos departamentos, y tal vez usted ha entendido lo que es ser líder a su forma, a su manera, y aunque tal vez ha aplicado algunos versículos de la Biblia, pero tal vez no lo ha podido manobrear o lo ha podido trabajar tal vez al 100%. Nuestro deseo y nuestro interés es que usted y yo lo podamos entender y que podamos trabajar juntos para la gloria del Señor, que ese es nuestro objetivo. Entonces, hoy entendamos esta parte, nuestra primera enseñanza de este tema, principios del liderazgo, y hemos considerado esta lectura. Y como nuestro Señor Jesucristo resumió la vida de un verdadero líder, y para eso hemos citado Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, y ahí encontramos una respuesta sólida a esta pregunta, a la pregunta: ¿qué hace un líder? Esa sería la pregunta para poder abrir el tema, abrir el telón y poder ver qué es lo que hay atrás de lo que es
un verdadero líder. Y para poder entender de lo que es un verdadero líder lo que hace, número uno, es servir. Diga conmigo, servir. Y cuando el verdadero líder sabe lo que es servir, con sacrificio, con entrega y desinteresadamente, eso es lo que es un verdadero líder. Un verdadero líder es aquel que sirve desinteresadamente. ¿Qué es desinteresadamente? Es aquel que no espera nada a cambio. Por su servicio, él lo da de una manera gratuitamente porque está agradecido. En este caso, con Dios. Porque estamos hablando dentro de lo que es la obra, dentro del reino de Dios. Entonces, hablamos que el verdadero líder lo hace con agradecimiento y lo hace sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando vemos esto, el verdadero líder, lógicamente este concepto va más allá de los líderes globales. Hablamos de los líderes políticos, de los gobiernos, de las sociedades, de las escuelas y de tantos grupos que existen en medio de nosotros, hablando físicamente. El mismo Señor Jesucristo habló de los reyes, de los gobernadores, cómo ellos se rigen y cómo ellos toman control de la gente. Y el Señor da claro esa parte. Digo, más vosotros no será así. Eso dando a entender de que lo que es la vida espiritual dentro del reino de Dios no es como trabaja el mundo, los líderes grandes y poderosos que toman el control de la gente y que gobiernan la gente y que toman la autoridad a la manera y el control de ellos a su bienestar. Dentro del reino de Dios no es así. Definitivamente no es así. Dios no aprueba un líder que quiere tener el control y que quiere manipular y que quiere de una manera establecer dentro del reino de Dios un reino propio, un reino personal, donde la ley ya no de Dios rige, sino donde la ley de Él es la que manda. Eso es lo que el Señor no aprueba dentro de una iglesia, dentro de un grupo, dentro de hablemos de una célula dentro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de un grupo, estamos hablando que se tiene que regir bajo un gobierno, y es el gobierno de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí de un verdadero líder, entendamos que no se rige a nivel global como lo ejercen los grandes gobernantes o gobernadores, pero en sí un verdadero líder inspira a sus seguidores. En otras palabras, nadie se puede llamar líder si no le sigue alguien a él. Eso es, nadie se puede llamar líder si no tiene seguidores. Nadie se puede llamar líder si no tiene quien le siga. Entonces, si no hay nadie quien le siga, no es un líder. ¿Me explico? Un líder ejerce influencia. Un líder cuya vida está motivada a que las personas le sigan. En la Biblia encontramos diferentes personas y con diferentes caracteres. Entonces, cuando entendemos esta parte y podemos observar en la Biblia las diferentes personas o diferentes caracteres, que todos ellos ejercieron un liderazgo que marcó la vida de aquella gente que estuvieron cerca de ellos. Y hablamos de estos grandes hombres de Dios, como también de esas grandes mujeres que también hicieron esta grande labor, como también la grande diferencia entre lo que fueron aquella gente que estuvieron dentro de lo que fue el pueblo, el trabajo y hacer una función. Y de ello podemos hablar de Débora, una gran mujer, como también aquella joven mujer Esther, que la Biblia nos enseña de su conducta, de su vida, y cómo en realidad ella vino a marcar la diferencia en la vida de su tiempo. Hablamos de esta gran joven mujer que fue una muchacha huérfana, que fue adoptada y criada por su tío Mardoqueo. Usted conoce la historia de Esther. Ella fue una mujer temerosa de Dios, y eso hacía que ella fuera amada y querida por su tío, por sus amigos y también por sus vecinos. Pero
ella tuvo valores y tuvo características que hoy nosotros podemos aprender también de ella. Por ejemplo, número uno, fue una mujer sabia, inteligente y también sensata. Dos, fue también una mujer valiente y que no tuvo miedo a enfrentar los terribles o las terribles dificultades de su tiempo en el tiempo que ella vivió. Y que en un momento ella dijo: si perezco, que perezca, como dice en el capítulo 4 y en el versículo 16. Ella se entregó sin reservas a causa para poder seguir la voluntad de Dios. De la misma manera podemos encontrar al gran hombre llamado Noé. Noé fue un gran hombre, fue un gran líder, que es hoy para nosotros un gran ejemplo. Que Dios estableció con Noé un pacto. Se recuerda la historia de la Biblia, cómo Dios lo llamó, y hizo con él un pacto que por medio del cual promete salvarle no solamente la vida a él, sino también la vida a su esposa, a sus hijos y a su nuera. Este es un gran ejemplo de patriarca, de líder, que marcó una grande diferencia y marcó el ejemplo como un padre ejemplar, como un buen líder dentro de la familia, como un hombre que vino a traer no solamente para él, sino salvación para su familia. Noé fue un excelente hombre. Noé, como líder de Dios, tenía dos alternativas: cumplir o no cumplir lo que Dios le había mandado de hacer. Noé fue fiel, fue obediente, fue justo, fue perfecto, como la Biblia lo llama, tuvo un buen porte y no estaba de una manera tan consumido al pecado como en ese tiempo se vivía. Que se recuerda la razón por la cual llegó el diluvio, porque el pecado había llegado a la presencia de Dios. Entonces Noé era un hombre que se había mantenido de una manera tal vez no 100% intacto al pecado, pero vivía una vida justa delante de Dios. Entonces tenía Noé un buen testimonio delante de Dios. De la misma manera podemos entender otros personajes. Hablemos de Nehemías. Nehemías también es un ejemplo de liderazgo, un ejemplo que la Biblia nos enseña que él tenía una meta. Como buen creyente, como buen siervo, como buen líder, tenía una meta. Nehemías, como dice en el capítulo 2 y en el versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos preparará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ese era el pensamiento de Nehemías. Nehemías tenía un concepto muy claro, y era de que al Dios que él servía era el Dios que siempre lo iba a sacar adelante. Esa es la parte buena del líder, el poder confiar siempre en ese Dios. El verdadero líder es el que sabe confiar en Dios, es el que sabe depender de Dios, es el que sabe de que Dios siempre estará con él. Por eso de que cuando hablamos de Nehemías, cuando era necesario hacerlo, él se dirigía directamente a las personas que podían ayudarlo, porque él iba con la confianza de que Dios estaba con él. En el capítulo 2, en el versículo 5, hay un ejemplo de ello, y la Biblia dice que se presentó ante el rey Artajerjes para obtener permiso de ir a Jerusalén y cartas para los gobernadores que le permitiesen pasar y le dieran los materiales que necesitaba para edificar la ciudad y el templo o las murallas caídas de su ciudad. Vemos que Nehemías fue un hombre que supo depender de Dios totalmente, como dice en el capítulo 1, el versículo 4 al 11, que él oraba antes de pedir las cosas. Eso era bien importante. En el capítulo 2 nos enseña que él oraba mientras estaba ante el rey. Eso quiere decir que todo el tiempo él dependía de Dios cuando él iba a hacer una acción. Y eso es una buena característica de un buen líder, y es depender de Dios. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos a Abraham. ¿Se recuerda de Abraham? Se recuerda de Daniel. Se recuerda de David. Se recuerda de estos grandes personajes de la Biblia que nos enseña que fueron grandes líderes. Por ejemplo, tenemos un gran Eliseo
pero que su maestro fue Elías. ¿Quién fue Elías? Un gran profeta de Dios, un hombre que hizo descender fuego del cielo. Entonces, la Biblia nos da ejemplos de estos grandes hombres, de estas grandes mujeres que ejercieron un liderazgo en circunstancias tal vez difíciles o similares a las nuestras, pero no pararon, no se detuvieron, hicieron lo que tenían que hacer para poder lograr el propósito de Dios en la vida de ellos, a lo que ellos habían sido llamados, y es a liderar en el momento que Dios los había llamado. Entonces, un líder, como mencionamos, ejerce influencia, y eso es lo que en realidad ellos hicieron. Influenciaron en su tiempo, influenciaron gente, influenciaron pueblos, influenciaron gobiernos, influenciaron naciones. Daniel fue uno de ellos que influenció imperios de una manera tan poderosamente, de la manera como él servía y como él se guardaba para Dios. Eso está tremendo. Lo que puede ser un hombre y una mujer de Dios como líder, el guardarse y dar un buen testimonio de su vida, y cómo depender de Dios puede mover naciones e imperios. ¿Alguien está aquí? Y hoy, de una manera, admiremos a alguien, admiremos el estilo de liderazgo que ejerció una persona importante en el Nuevo Testamento, y fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de liderazgo. El apóstol Pablo nos ayuda a entender de lo que podemos decir por sí mismo, y como el tiempo de líder, o como la imagen, como un líder obtiene ser a la imagen de Cristo. De esa manera fue que el apóstol Pablo se consideró un gran líder, porque fue a la imagen de Cristo, al grado que él dijo que lo imitáramos como él imitaba a Cristo. Entonces, entendamos que el que nosotros vivamos como el apóstol Pablo vivió es entender que Pablo fue a la imagen de Cristo. No era la imagen de Cristo, fue hecho a la imagen de Cristo para que él pudiera reflejar un buen liderazgo. No sé si me expliqué con eso. Porque muchas de las veces nosotros creemos o pensamos que nosotros somos el reflejo de Cristo. No, eso no es así. Tenemos que entender que nosotros, en nuestros caracteres y en nuestra vida pecaminosa y en nuestra forma de conducta, no podemos reflejar a Cristo como en realidad Cristo es en nosotros. Porque nuestra conducta pecaminosa y nuestras faltas que cometemos todos los días, no podemos asemejarnos a Cristo como es Él. Recuérdense que Él es puro, que aunque como humano, pero no pecó. Entonces, si nos asemejamos a Él en lo que es Él, definitivamente nosotros quedaremos cortos. Pero entendamos que si nosotros dejamos que Él nos haga a su imagen, es como mencionar de alguien que se está labrando y se está formando a la imagen, pero para llegar a formarse a la imagen tiene que pasar un proceso. Hay un proceso. Entendamos que la Biblia nos enseña cuando Dios formó al hombre y dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza e imagen. Dijo: hagamos. Entonces, para poder hacer un buen líder y el ejemplo del verdadero líder, que es Cristo, tenemos que pasar un proceso. Tiene que haber un proceso. Entonces, cuando hablamos aquí que sí podemos hacer lo que sí Él nos pidió que hiciéramos, de acuerdo como lo que Él mencionó y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces podemos aprender de lo que Él nos enseñó, de lo que Él nos dejó como ejemplo a seguir. El que quiera venir en pos de mí, que dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces Jesús, como el buen ejemplo, nos da el ejemplo a seguir sus pisadas. Entonces, entendamos que el ejemplo maravilloso que podemos entender de la vida de nuestro Señor Jesucristo, estamos como Pablo
al ser movidos y guiados por la vida del Señor. Entonces, entendamos de que la vida en Cristo es lo mejor que nosotros podemos tener. Ahora, todos estamos llamados a ser líderes. ¿Alguien está aquí? Desde luego, no todos ejercen un liderazgo por definición. ¿Ok? Amén. Si pueden ayudar ahí a nuestro hermano. Gloria a Jesús. Entonces, entendamos esta parte. Y es que todos estamos llamados a ser ¿qué? Líderes. ¿Cuántos líderes hay aquí en esta noche? En este día, perdón. Todos estamos llamados a ser líderes. Desde luego, no todos ejercen un liderazgo por definición o por llamado, sino que de una manera, como cristianos estamos llamados a ejercer un liderazgo en algún nivel dentro de lo que es su casa, su obra o su reino. Pero como todos llamados a ser líderes, en algún momento de la vida nosotros ejercemos ese llamado y ejemplo. Por ejemplo, nosotros como padres somos llamados a ser líderes dentro de nuestros hogares. Somos líderes dentro de nuestras casas. Somos líderes dentro del matrimonio. Somos líderes en lo que el Señor nos ha dado y nos ha puesto. Podemos llegar a ser líderes en el trabajo, líderes donde nos movemos. Entonces podemos llegar a ser líderes, pero necesitamos ser buenos líderes con nuestras familias también. Y es lo que mencionaba lo que era la vida de Noé. Entonces entendamos que como padres necesitamos ser buenos líderes. Entonces entendamos aquí que en la iglesia del Señor en este momento tenemos una gran crisis del liderazgo. Y vamos a hablarlo de esta manera muy claramente. Ejemplo, esta nación es una gran nación. Hay buenos hombres letrados, hay buenas mujeres preparadas, hay doctores, hay psicólogos, hay ingenieros, hay personas que desde su juventud han estudiado política y que de una manera se han preparado en todo lo que ha sido su vida. Han llegado a grandes, han llegado a una edad grande. Pero eso no los define que sean buenos líderes políticos. Para ello tienen que tener buenas cualidades, buenas intenciones y buenos deseos, y poder ver las cosas que son importantes para una nación, de que eso les pueda ayudar a salir adelante. Yo me atrevo a decir hoy que esta nación tiene problemas de liderazgo, hermanos. Esta nación tiene problemas de liderazgo. Los líderes que están actualmente y los que van a seguir en el transcurso tal vez de 7, 8, tal vez, hermano, 20 años adelante, se ve la decadencia de gente, hermano, que no tienen un liderazgo, hermano, que puedan sacar adelante a las necesidades claras de lo que es esta nación y de las muchas naciones en el mundo. Entonces, tenemos problemas, tenemos crisis de liderazgo en la vida social. Sí, tenemos grandes y serios problemas. Y eso yo lo escuché hace 30, hace 40 años atrás. Alguien dijo, y eso fue muy cierto: nuestras generaciones aquí presentes, estas generaciones serán las que liderarán, van a liderar en 40, 30, 50 años. El problema es que en nuestras generaciones que tenemos actualmente, dijo aquel hombre muy sabio, y dijo: estas generaciones que solamente se empeñan en hacer fortuna, en hacer fama, y piensan que es como Hollywood, y a su manera de ellos son los que nos van a liderar 20, 30, 40 años más adelante. ¿Qué podemos esperar de esta gente? Muy sabio y muy cierto. Muy sabio y muy cierto. Porque una persona, no porque tenga millones, o porque no los tenga, o porque haya pasado por la mejor universidad, es una persona capaz de liderar. No, una persona para poder liderar tiene que tener corazón de líder para poder liderar. En este caso, cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando que para poder liderar dentro de la iglesia, dentro de la obra, dentro del reino, tenemos que tener un buen corazón equilibrado en la vida espiritual para poder ser un buen líder. Entonces, actualmente en la iglesia del Señor tenemos problemas.
tenemos problemas en iglesias locales. Iglesias locales tenemos problemas, tenemos crisis de liderazgo. Entonces, podemos tener incluso una variante y podemos equivocarnos. La historia siempre está dada a buenos líderes y a malos líderes. Roboam bíblicamente fue un mal líder, que dice la Biblia. Entonces, entendamos, Saúl fue un mal líder. Bíblicamente tenemos ejemplos de malos líderes, como también tenemos el ejemplo de buenos líderes. Pero no podemos meter a todos en el mismo zapato. Tenemos que hacer diferencia en esto. Con el hecho de que tenemos malos líderes, entendamos que también hay buenos líderes que lideran con temor dentro de la obra, dentro de la casa, dentro del ministerio. Hay gente que tiene temor a Dios, tienen corazón de Dios, tienen corazones que desean hacer la voluntad de Dios. Pero lastimosamente hoy en día marcamos a todos por iguales. Yo pienso que nosotros debemos de hacer la diferencia en esta parte, hermanos. No solamente en el trabajo, sino el saber y distinguir quién verdaderamente tiene corazón de líder y es el que hace en realidad lo correcto delante de Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Entonces, cuando entendemos esta parte, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo encadenado, pero a pesar de que estaba encadenado, también hizo su liderazgo y siguió accionando en esa parte. Entonces, por lo consiguiente, un líder lo primero que tiene que tener es ganarse la confianza de aquellos que giran a su alrededor, y de una manera necesitamos tener otro punto, y es la integridad. Dos cosas bien importantes: ganarnos la confianza y tener integridad. Entonces, cuando nosotros sabemos ganar confianza y ser íntegros en esta parte, es algo que nos va a llevar hacia un nivel de liderazgo donde la gente va a confiar en nosotros. Porque uno de los problemas que tenemos en este tiempo actualmente es que ya nadie confía en nadie, hermanos. Ya nadie confía en nadie. Puede tener buenas cualidades, puede hablar bien tal vez, incluso puede ser una persona excelente, puede ser buena influencia, tal vez pueda ser una persona que tenga buena carisma y llene muchos requisitos. Pero si es una persona que no se le da la confianza, definitivamente no puede ser un líder. Una persona incluso puede hablar bien, pero si sus hechos es todo lo contrario, no tiene la confianza, no tiene la aprobación, hermanos. Yo no puedo venir a decirle a usted de esto y de lo otro, y en mi vida personal no lo hago. Eso sería un líder fracasado. Un líder fracasado, un líder que no tiene valor absoluto. Entonces, hablamos de lo que es la conducta del líder. Un líder sabe de que su confianza o la confianza de los demás se la debe de ganar. Un líder no puede liderar solamente porque tenga la posición. No, un líder se tiene que ganar la confianza del pueblo. Y cuando no se ha ganado la confianza del pueblo, es porque algo tiene, es porque algo se sabe de él, es porque algo se cree de él, es porque hizo algo, o hizo dos, o hizo tres, o hizo muchas cosas que no se le da la confianza a que no se le siga. Por eso que estoy hablando de que un buen líder es aquel que sabe influenciar, pero también es el que tiene seguidores. Una persona que no tiene seguidores no es un buen líder. Entonces, qué importante es ser íntegro. Una de las cosas que le hace al buen líder tener confianza es la integridad. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de buen testimonio. Una persona que tiene buen testimonio se ganará la confianza de los demás. Una persona que tiene mal testimonio no se ganará la confianza de los demás. Entonces, un líder puede perder mucho cuando la gente no confía en él.
Qué duro es, ¿verdad? Que usted viva con alguien por años en su casa y ese alguien es su esposo o su esposa y no le tenga confianza. Hermano, yo he tratado casos así, donde están solamente por los hijos. Y he llegado y le he dicho: yo pienso que ustedes necesitan arreglar estos problemas, porque la esposa se queja que el esposo no le da dinero. Y un día, tratando este tema con una familia, le dije al hermano: ¿por qué razón? Hermano, yo no me quiero meter, pero se me invitó. A mí, si no se me invita al diálogo, yo no me meto. Y en esa ocasión se me invitó. Me dijeron: pastor, queremos que venga y nos ayude a dialogar este problema que tenemos. Y llegué. Y cuando me senté con ellos, uno de los problemas grandes era la finanza. Entonces le digo al varón: ¿por qué este problema no debe de existir entre parejas? ¿Por qué? Una de las cosas que no debe de separar la pareja es la finanza, y el que más separa en este tiempo las finanzas. Cuando se casan dice: tú con tu cuenta separada y yo con la mía. Yo no creo en eso. Discúlpeme, pero yo no creo en eso. Si vamos a hacer una vida con alguien, es porque yo tengo confianza con ese alguien, de que ese alguien me va a ser fiel. Aunque al final del camino no lo haga, pero mi confianza es que me va a ser fiel y que yo le voy a ser fiel, que juntos vamos a trabajar. Yo no puedo decir: esto es mío, esto tiene mi nombre, esto tiene tu nombre. Eso quiere decir de que con tiempo estamos preparando un divorcio. Entonces no podemos entrar a un matrimonio cuando todo va como hoy en día el mundo lo hace. Y ese es el problema. Entonces, cuando no hay confianza en el matrimonio, no hay nada, no hay amor, no hay nada. Sencillamente se está haciendo como un convenio solamente, hasta que podamos trabajar, y si no trabaja, pues cada quien por su lado. Pero yo no pierdo, yo tengo lo mío. Discúlpeme que tal vez hoy me meta en esa parte que es importante, porque ahí entra esa parte de lo que es liderazgo. Ahí entra esa parte. Porque si nosotros no somos buenos líderes en nuestros hogares, nunca vamos a ser buenos líderes dentro de la casa de Dios. Jamás, nunca, de los nunca. Aunque usted tire patadas para el cielo, gritos para el cielo, y infle globos, no. Porque en algún momento la esposa o el esposo va a decir: pero ¿cómo es que le tienen confianza a ese hombre cuando en la casa es un tremendo? O viceversa. Entonces, muchas de las veces nosotros mismos en nuestros propios hogares no nos tienen confianza. Dice: sí va a la iglesia, pero ya al fin de mes se echa la cerveza. ¿Cómo es que voy a tener confianza cuando me dice que me va a decir aquello, me va a hacer aquello, cuando ni él mismo cumple con Dios? Ay, hermano, le dije que me iba a meter a problemas con este tema. Este tema es importante que lo entendamos, porque cuando en nosotros se nos ha perdido la confianza, o nos han perdido la confianza, no es que es imposible recuperarla, pero te va a costar. Te va a costar. Vas a tener que pagar un precio para recuperar la confianza. Vas a llorar. Y vas a tener que hacer muchas cosas de lo que nunca hiciste cuando se te tenía la confianza. Yo no le puedo tener confianza a alguien que haya querido destruir la obra de Dios y volverlo a restituir con la confianza que se tenía anteriormente. No es que yo sea malo, no es así, sino es la confianza no es la misma. Puede estar dentro de la iglesia, pero no se le puede dar la misma confianza. Y no se le puede dar la llave con la confianza que se le tenía. No, se le quita la llave, porque la próxima peligroso nos deja sin sillas. Entonces no se le puede dar confianza.
¿Sí me explico? Entonces, una persona que se le ha perdido la confianza tiene que recuperarla, y para recuperar la confianza va a tener que pasar por un proceso muy fuerte. Ahora, a mí me fascina entender el ejemplo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo la habilidad de liderar bajo esa circunstancia que marca un líder, como es la confianza, que fue en un líder que demostró su situación de preso, extraditado y en camino a Roma, como dice el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el versículo 3 habla de esa confianza y de esa integridad que tuvo como buen hombre de Dios y como persona. Porque cuando vemos el testimonio del apóstol Pablo como hombre leal, le abrió la puerta para que aún en su adversidad fuera un líder que dejó un testimonio admirable dentro de lo que era su ámbito. Y la Biblia dice en el versículo 3 de que el hombre que tenía a cargo esa navegación donde iban, dice la Biblia, 200 personas, y muchos de ellos iban y eran extraditados a Roma. Pablo iba a compadecer ante César. Entonces Pablo iba como prisionero, pero en ese navío, en esa trayectoria en el mar, él gana la confianza al que era su guardián y al que tenía control, y su nombre era Julio. Pero en esa trayectoria hacen una parada, y este hombre, el que tenía a cargo a todos estos presos, llamado Julio, le dice a Pablo que le dio la libertad para que fuera a visitar a sus amigos en Sidón. Nadie, hermano, nadie en esta condición, como extraditado, como preso peligroso, se le da una libertad como se le dio a Pablo. Aunque Pablo no era peligroso, pero así lo miraban ellos. Incluso los nativos, cuando llegaron a Malta y aquella tormenta, hermano, que los desvió, cuando llegaron a aquella isla, los nativos, cuando vieron que se le pegó la serpiente y lo picó y no se murió, dijo: este algo debe. Este tiene problemas con la divinidad, porque ni siquiera la muerte lo tocó. Dice que para muchos Pablo era un problema. Mas la Biblia nos enseña que tuvo gracia con el que estaba a cargo de la tripulación y de los presos, al grado que le dio la libertad que fuera a visitar a sus amigos. Se bajó del navío, se bajó del barco y le dijo: ve, te doy permiso para que vayas y tomes un tiempo para que ellos te cuiden. Fíjese hasta dónde llega la confianza, hasta dónde puede llegar la confianza en una persona que da buen testimonio, no importando la condición de la persona. ¿Se recuerda de José, el joven José? Cuando dice la Biblia que estuvo preso en Egipto por Potifar, ¿se recuerda? Que la Biblia dice que halló gracia delante del carcelero, y Potifar lo acusó de traición, lo acusó de robo, lo acusó de que quiso abusar de su mujer. Potifar era un gran oficial, tenía rango, tenía poder, podía decir: mátenlo, métanlo. Lo metieron hasta el fondo, el calabozo. Pero allá Dios le dio gracia, porque José era un hombre, un joven íntegro, tenía testimonio, amaba a Dios, al grado que se ganó la confianza del carcelero, al grado que el carcelero se podía ir y dejaba a José encargado de la cárcel y nada pasaba, todo bien. Eso es tener confianza. Eso es tener testimonio. Eso es poder ganarse la confianza de alguien. Yo le hago la pregunta a usted en este día, en esta hora, en este día domingo, 1 de diciembre. Usted, como buen hombre y mujer de Dios, usted se ha ganado la confianza de los que le rodean. Usted, como buen líder de su casa, como buen líder de la iglesia, como buen líder donde usted se mueve en sus contornos alrededor, ¿usted es un buen líder que da confianza? ¿O esconden todo cuando usted llega?
Ah, esconden materiales, esconden herramientas. Dicen, ahí viene el que se le pega todo. Porque de esos hay, con nombre de cristianos. El peligro es que nos enfocan a todos por igual. No, no somos iguales. Hay líderes malos y hay líderes buenos. Solo que el problema es que es más fácil encontrar líderes malos que líderes buenos. Pero que hay. Entonces, nosotros influenciamos nuestro contorno, hermanos. Sabemos influenciar a los que están al lado de nosotros. Hablan bien de nosotros. Claro, es que también no le vamos a caer bien a todos. Pero una cosa es que usted les caiga mal. Y otra cosa es que demos de hablar bien a la gente. Que lo que nos vayan a decir no sea cierto de lo malo que piensan de nosotros. Que nosotros demos algo bueno de qué hablar. Que cuando hablen de nosotros digan, es que siempre le hacemos maldades, pero nunca reacciona, siempre nos bendice, siempre nos invita de su lonche. Oiga, eso es. Que cuando nos mira que no tenemos para comer, viene y nos dice, ya comieron. Aunque nosotros hablamos mal del hermano, porque así nos dicen en el trabajo, ¿verdad? En el vecindario. Los que nos conocen, los parientes, nuestras familias. Pero que ellos sepan que nosotros no somos como ellos piensan que somos, sino que nosotros sabemos bendecirlos, que sabemos ayudarlos, que sabemos comprenderlos y orar por ellos en el momento de necesidad. Ese es un buen líder, porque sabe influenciar a los demás. No porque se venda, no, sino porque ama sobre todo a Dios. La confianza que llegó a desprenderse del apóstol Pablo fue estupenda en ver cómo hasta un centurión le dio libertad para visitar a sus amigos en Sidón. Quiere decir que nuestra confianza puede abrir puertas como usted no tiene idea, hermano. El otro día me dijeron en el trabajo, tal vez se lo han dicho a usted. A mí me lo dijo el patrón, me dijo, César, una de las razones por la cual tú estás aquí es porque por tu clase de trabajo, pero es por la confianza que te tenemos, porque has sido honesto con nosotros. Eso habla mucho. Eso habla mucho. Su honestidad produce confianza donde usted se mueve. Porque si usted no es honesto, entonces no habrá confianza a los demás. Si usted dice algo, cúmplalo. Si usted dice algo, hágalo. No solamente prometa y no lo haga. Eso ya fue algo en contra de su testimonio. Es que en el trabajo muchas de las veces hacemos negocios. Tenga cuidado cuando usted haga un negocio. Y cuando su negocio usted sabe que lo que está vendiendo no está bien, mejor diga, esto está mal, esto tiene esto y esto. ¿Lo quieres así? Llévatelo. Y si no, no lo toques. Pero si la persona dice, no, así como está, dámelo. Eso ya es su responsabilidad. Si hay algún testigo, mucho que mejor. No haga algo que lo vaya a comprometer y ese algo después vaya a manchar su testimonio. Tenga cuidado. Cuando haga un negocio, asegúrese que los dos vayan a firmar, si es posible, en algo. Que los dos estén de acuerdo bien y bien claro por escrito todos los puntos que van a realizarse y hacerse. Porque si usted no es claro en lo que usted hace, entonces se le perderá la confianza. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, asegúrese en cumplirlo. Cuando usted promete a Dios, asegúrese en cumplirlo. Recuérdese que todo lo que hacemos dentro de la obra de Dios
lo hacemos para Dios. Debe de ser para Dios y no para el hombre, dice la Biblia. Todo lo que usted haga, hágalo para Dios. Porque si usted lo hace para Dios, entonces usted honrará a Dios con lo que usted haga. Pero si usted solamente quiere honrar al ojo, agradar al ojo del hombre, usted será un mal líder en la vida. El buen líder sabe agradar a Dios, no al hombre. Trabajamos juntos, trabajamos para llevar a cabo la obra, pero no para agradar al hombre. Porque al final de todo, el hombre, hermano, desconfiará de ti por lo que tú has hecho. Pero si trabajas para Dios, Dios te honrará por lo que tú has hecho en la vida, sea hoy, mañana o los días que Dios te dé en esta vida. Entonces, el ejemplo hoy que tenemos es el apóstol Pablo, un gran líder que abrió puertas con la confianza que le dio, basándose a su testimonio en la vida. Oiga, qué importante es entonces nuestro testimonio. Un líder que goza de confianza es aquel que hará y demostrará a los demás que ellos ocupan un lugar importante en su vida y se esforzará para hacer que los demás a su alrededor, escuche bien, tengan éxito. Una persona que se enoja, que se pone celoso, que se incomoda y le deja de hablar porque usted se compró el carro del año, la casa del año, o le dieron un aumento en el trabajo, ese no es un líder. El que tiene celo porque usted está creciendo, ese no es un líder. Un buen líder es aquel que dice gloria a Dios porque Dios lo está bendiciendo, hermano. Me da gusto, me da alegría que usted esté alegre, esté sonriente, que le vaya bien, gloria a Dios. Ese es un buen líder. Un mal líder es aquel que le da odio, le da coraje y le da pánico porque sabe que tal vez va a ser más grande que él. Ese no es un buen líder. El buen líder le dice, me da mucho gusto. Por eso estaba orando, para que Dios te diera éxito en esa prueba, en esa lucha, te diera lo que necesitabas, que diera lo que usted necesita. Qué bueno, me da gusto el verle sonreír en la vida. Ese es un buen líder, porque te ama y porque quiere lo mejor. Un mal líder dice, no, si va a ser poco lo que le va a durar, dice el mal líder. Ese no es un líder. Entonces, entendamos esta parte, yo estoy terminando. Un líder con confianza siempre tomará la iniciativa, aún en las adversidades que se vayan presentando. Pero si tenemos confianza, seremos escuchados. El apóstol Pablo aquí se conducía con personas en ese barco que nunca lo habían tratado, pero sus recomendaciones eran tomadas en cuenta. Nunca se habían visto, nunca se habían topado, pero cuando comenzaron a escuchar al apóstol Pablo de sus recomendaciones, por la confianza que tenían en él, fueron escuchadas. Tal vez en algún momento de la vida tú fuiste rechazado. Tal vez en algún momento de la vida no te tomaron en cuenta. Tal vez en algún momento de la vida fuiste visto mal. Tal vez quisieron hacerte a un lado, ponerte el pie encima. Tal vez porque alguien no te consideró la habilidad, la capacidad que había en ti. Pero algo que tal vez Dios despertó en tu vida y en la mía fue el poder dar esa confianza. Y qué bonito es cuando damos la confianza, hermano. Cuando sabemos dar la confianza. Ahora, la pregunta es ¿cómo podemos dar la confianza? Hemos hablado de un punto importante y es la integridad. Pero la integridad va de la mano cuando tenemos una buena relación entre la persona. No podemos conocernos, no podemos darnos la tarea a tener la confianza si no nos conocemos. Aunque el apóstol Pablo aquí no se conocía con la tripulación,
pero el tiempo que estuvieron navegando, tuvieron el tiempo para conocerse. Una de las cosas que nosotros necesitamos hoy aprender es saber a conocernos en el temor, en el respeto y en el amor de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Porque de otra manera no vamos a poder tener la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos entre el pueblo. Si tú eres de la persona que cuando el servicio se termine y sales corriendo a esconderte a tu carro, nunca te van a poder considerar como un buen líder para un trabajo dentro de la iglesia. Si eres una persona que tal vez ignoras al que te saluda, o eres de la persona que tal vez te gusta criticar lo que no debes de criticar, si eres una persona que te gusta señalar los errores a todo mundo menos el tuyo, entonces serás una persona que no tendrás confianza ni en ti mismo, ni nadie tendrá confianza en ti. Porque cuando nosotros entramos en un acuerdo o de una forma a trabajar y a conocernos, hermano, tenga cuidado, por favor, tenga cuidado. Tenga cuidado cuando usted se acerca a alguien. Y con esto yo no quiero desunir, estamos hablando de unidad, de amor y de comprensión. Pero si va a haber alguien que le va a traer un chisme y le va a traer algo en contra de alguien, mejor dígale: mire, hermanito, yo lo amo, sigamos así, pero mire, mejor brínquese para otra banda y yo me quedo aquí. No me dañe, por favor, dígale, no me dañe. Yo lo amo, pero no me dañe. Es mejor decirle eso a que lo saque de la iglesia a usted o lo enfríe espiritualmente. ¿Verdad que sí? Porque muchos andan allá en el mundo porque un día alguien le habló de todo el mundo, le habló de los problemas de la iglesia. Mire, hermano, aquí hay gente que no tiene que saber de lo que pasó hace 15, 20, 30 años. ¿Estamos en eso? Dios lo trajo a usted a restaurarlo, a cambiarlo, a bendecirlo. Así que usted que ya es viejo en esta casa, tenga cuidado cómo abre la boca. ¿Cómo podemos hablar, pues? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a tratar el tema? Porque si usted no da confianza, nunca usted va a poder ser alguien que Dios quiera usarlo. De confianza, con su testimonio, con sus buenas acciones, con sus buenas actitudes, y entonces será otra historia. Amén. El versículo 28 que leímos del capítulo 20: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice la Biblia, por muchos. El buen ejemplo de un buen líder es aquel que sabe dar sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos líderes hay en este día aquí? ¿Cuántos desean ser líderes dentro de la obra de Dios? Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a ser buenos líderes. Amemos a Dios y sirvamos a Dios con todo el corazón. Pongámonos sobre nuestros pies.